Imagina una ciudad congelada en el tiempo, donde cada rincón cuenta una historia atrapada bajo una capa de ceniza. Desde la impactante revelación de cómo el Vesubio transformó Pompeya en un cementerio silencioso en solo 15 minutos, hasta los misterios ocultos en santuarios privados y los secretos de la vida cotidiana grabados en las paredes, cada descubrimiento nos transporta a un mundo perdido. Número 1. La muerte en 15 minutos. La carrera contra el tiempo. La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo fue un evento catastrófico que cambió para siempre la historia de Pompeya. Los flujos piroclásticos, que bajaban a más de 100 kilómetros por hora, eran avalanchas de escombros ardientes y gases tóxicos que envolvieron la ciudad en cuestión de minutos. Estos flujos, cargados de cloruros de dióxido de carbono, partículas de ceniza abrasadora y vidrio volcánico, descendían con una rapidez devastadora, destruyendo todo a su paso. La temperatura dentro de la nube superó los 100 grados centígrados, generando una ola de calor tan intensa que la gente quedó atrapada, sin posibilidad de escapar. Las víctimas, atrapadas por el miedo y el pánico, intentaron buscar refugio de diversas maneras. Algunos se acurrucaron contra las paredes, mientras otros intentaban cubrirse la cabeza o proteger a sus hijos. Imagínate ese instante. El cielo se oscurece repentinamente, una nube negra cubre la ciudad y el aire se vuelve denso, imposible de respirar. La muerte no llegó con un rugido, sino con un silencio mortal, un golpe de calor que se llevó la vida en apenas unos segundos. Los moldes de yeso que los arqueólogos han realizado de los cuerpos revelan la posición exacta de las personas en el momento de su fallecimiento, congelados para la eternidad en sus intentos desesperados de sobrevivir. Las investigaciones recientes han mostrado que la destrucción fue aún más rápida de lo que se creía. El análisis de los flujos piroclásticos y su velocidad ha llevado a los científicos a concluir que los habitantes de Pompeya fueron arrasados en solo 15 minutos. 15 minutos en los que la ciudad, con todos sus gritos y su caos, se silenció para siempre. Este hallazgo ha reconfigurado la forma en que comprendemos los últimos momentos de Pompeya, mostrando una tragedia que fue tan rápida como brutal, dejando una ciudad convertida en un cementerio bajo la ceniza y el fuego. Cada fragmento de información encontrado, desde los restos de las personas hasta la disposición de los edificios, cuenta una historia de esos minutos finales, donde el tiempo pareció detenerse y la desesperación se apoderó de todos. El Vesubio, con su furia desatada, no dejó nada más que un rastro de horror y ceniza. Sin embargo, en medio de la tragedia, quedaron las huellas de una ciudad que se resistió hasta el último segundo y que hoy resurge como un recordatorio de lo vulnerables que somos ante la implacable fuerza de la naturaleza. Número 2. El hombre decapitado por el destino. Un hallazgo inesperado. Entre los muchos restos encontrados en Pompeya, uno destaca por su naturaleza horripilante, el esqueleto decapitado de un hombre de unos 30 años. Lo encontraron debajo de una roca volcánica de 250 kilogramos, aplastado y sin rastro de su cráneo. ¿Qué fue lo que le pasó a este desafortunado individuo? Los arqueólogos creen que el hombre intentaba huir cuando, en medio de la confusión de la erupción y un terremoto, una roca que servía de soporte para una puerta cayó sobre él. Este descubrimiento ha cambiado nuestra percepción de cómo vivieron los pompeyanos esos últimos momentos de desesperación. Imagínate estar corriendo por las estrechas calles de Pompeya, mientras el suelo tiembla bajo tus pies y una nube oscura cubre el cielo. El ruido ensordecedor del Vesubio se mezcla con los gritos de los vecinos, el olor a azufre y la ceniza cayendo como una tormenta de polvo ardiente. En medio de este caos, este hombre buscó refugio bajo el marco de una puerta, pero el destino tenía otros planes para él. La enorme piedra que lo decapitó cayó sin aviso, terminando su intento de sobrevivir a la catástrofe. Este hallazgo muestra una imagen cruda de la tragedia.
un hombre luchando por su vida hasta el último instante. Los arqueólogos, al mover la roca y no encontrar su cráneo, quedaron sorprendidos y se plantearon la posibilidad de que la cabeza hubiera sido destruida por completo. Esta escena, como un macabro rompecabezas de la historia, nos acerca un poco más a la brutal realidad de lo que fue intentar sobrevivir a la furia del Vesubio. Una historia de valentía y destino, donde un solo paso en falso podía ser el último. Número 3. El termopolio. Comida rápida a la romana. Si creías que la comida rápida es un invento moderno, estás equivocado. En Pompeya, hace casi 2000 años, ya existían los termopolios, establecimientos donde los pompeyanos compraban alimentos y bebidas listas para consumir. Durante una de las excavaciones más recientes, los arqueólogos descubrieron un termopolio fascinante, decorado con imágenes de aves, peces y una ninfa marina montada sobre un caballo. Pero lo más asombroso fue encontrar restos de comida en los recipientes de barro, incluyendo huesos de pato, cerdo, cabra y escamas de pescado. Imagínate la escena, un bullicioso local con la gente haciendo fila para comprar un plato caliente de la especialidad del día. Los colores vibrantes de las pinturas en el mostrador actuaban como una especie de menú ilustrado. Al otro lado, un vendedor sirviendo platos de guisado de cabra y copas de vino, mientras los clientes disfrutaban de su almuerzo al aire libre, sentados en los bancos de la calle. Es fácil imaginar a un grupo de comerciantes discutiendo las noticias del día mientras degustaban un buen plato de estofado. Sin embargo, lo que hace que este descubrimiento sea aún más impactante es lo que encontraron bajo la capa de ceniza: los restos de un hombre y un niño, muy probablemente un trabajador del termopolio y su hijo. Murieron juntos, atrapados por la erupción mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Es una imagen conmovedora de la tragedia, una instantánea de la vida cotidiana congelada en el tiempo. El termopolio no solo nos habla de las costumbres gastronómicas de los antiguos romanos, sino que nos muestra un rincón de humanidad en medio de la devastación del Vesubio. Número 4. Un otoño trágico. La verdadera fecha de la erupción. Durante siglos, la historia oficial de Pompeya aseguraba que la erupción del Vesubio ocurrió en agosto del año 79 después de Cristo, basándose en las cartas de Plinio el Joven. Pero nuevos descubrimientos han puesto en duda esta fecha y han cambiado la manera en que entendemos este evento histórico. Entre los restos hallados recientemente se encontraron ropa de abrigo, frutas y nueces típicas de la temporada otoñal, así como restos de vino elaborado con uvas cosechadas en septiembre. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue una inscripción en carbón encontrada en una pared de una casa en Pompeya. La inscripción decía: el día 16 antes de las calendas de noviembre. Una anotación que, de ser correcta, ubicaría la erupción en el mes de octubre. Esto indicaría que, cuando el Vesubio explotó, los habitantes de Pompeya ya habían comenzado a prepararse para el clima más frío, usando prendas que habrían sido innecesarias en pleno verano. Este cambio de fecha puede parecer un detalle menor, pero altera por completo la cronología que se había establecido sobre la tragedia. Si la erupción ocurrió en octubre, los pompeyanos habrían vivido una situación completamente diferente a la que siempre se ha imaginado. La actividad agrícola, la vida social y los preparativos de la ciudad habrían sido otros. Los restos de estas actividades, como la preparación de vino o las frutas de otoño, pintan una imagen distinta de los últimos días de Pompeya, una que descoloca las certezas históricas y nos invita a replantear lo que sabíamos de la tragedia. Número 5. Sonrisas perfectas. El secreto dental de los pompeyanos. Pompeya es famosa por sus frescos, villas y restos humanos preservados, pero un hallazgo reciente ha puesto el foco en un detalle que nadie esperaba: la excelente dentadura de sus habitantes. Gracias a la tomografía computarizada, los investigadores examinaron los restos de 89 pompeyanos,
y descubrieron que todos ellos tenían dientes prácticamente perfectos. No era común en la antigüedad encontrar bocas tan bien cuidadas, y mucho menos entre personas de distintas clases sociales. ¿Cómo lo lograban sin los modernos cepillos de dientes y pastas dentales? La clave parece estar en la dieta de los pompeyanos. Los estudios revelan que su alimentación estaba compuesta de frutas, verduras y cereales, y que no incluía azúcar, uno de los principales causantes de problemas dentales en la actualidad. Además, el agua que bebían contenía un alto contenido de flúor, lo cual ayudaba a fortalecer el esmalte de sus dientes de forma natural. Este hallazgo ha sorprendido a los científicos y ha cambiado la percepción de la vida cotidiana en la antigua Pompeya. Además de ser una sociedad sofisticada en cuanto a sus construcciones y su arte, también cuidaban su salud dental, aunque de manera involuntaria. Es fascinante pensar que, en medio de la tragedia y la ceniza, se haya encontrado este pequeño secreto de los romanos, que hoy nos hace sonreír al imaginar que quizás esos pompeyanos se preocupaban por lucir una sonrisa tan deslumbrante como cualquier estrella de cine actual. Número 6. El Horarium, santuario de los dioses del hogar. Entre los hallazgos más fascinantes en Pompeya, destaca el descubrimiento de un antiguo santuario doméstico, conocido como Horarium. Este pequeño templo, situado en una de las habitaciones de una casa pompeyana, estaba dedicado a los dioses guardianes del hogar, los lares, que protegían a la familia y al hogar de cualquier mal. Lo más sorprendente de este hallazgo fue la excelente conservación de los frescos, que decoraban las paredes con colores vibrantes, a pesar de haber permanecido enterrados bajo ceniza durante casi 2 milenios. Los frescos representaban serpientes entrelazadas, pavos reales majestuosos y bestias doradas luchando con un jabalí negro, símbolos que conectaban con la protección y la abundancia. Además, en una de las imágenes aparecía una deidad con cuerpo humano y cabeza de perro, una figura que recuerda al dios egipcio Anubis, sugiriendo una mezcla de influencias culturales. Los arqueólogos se maravillaron ante el detalle de estas pinturas, cuyos colores aún brillaban como si hubieran sido pintados recientemente. Un regalo que la ceniza volcánica dejó al protegerlos de los elementos. Este tipo de santuarios eran un lujo que solo los más adinerados de Pompeya podían permitirse, lo que sugiere que el dueño de la casa era alguien de gran prestigio. La presencia del Horarium no solo refleja la devoción de los antiguos romanos hacia sus deidades, sino que también nos cuenta una historia de fe y esperanza, de personas que, en medio de su vida cotidiana, rendían culto a los dioses para pedir protección, sin imaginar que el mayor desastre de todos se cernía sobre ellos. El Horarium, con sus serpientes místicas y pavos reales inmortales, es un recordatorio de las creencias y miedos que habitaron en Pompeya, una ventana a su espiritualidad que quedó petrificada en el tiempo. Número 7. El Jardín de los Fugitivos. Huellas de una desesperación final. En una esquina silenciosa de las ruinas de Pompeya, los arqueólogos descubrieron lo que hoy conocemos como el Jardín de los Fugitivos. Aquí, entre las sombras de los viñedos y árboles que han vuelto a crecer, se encuentran 13 moldes de yeso, representando a hombres, mujeres y niños que intentaron escapar de la muerte que caía del cielo en forma de ceniza y fuego. Esta es quizás una de las imágenes más desgarradoras que nos ha dejado la ciudad. Un grupo de personas buscando refugio, atrapados por el miedo y la desesperación, pero inmovilizados para siempre en el abrazo de la ceniza. Los moldes fueron realizados por los arqueólogos en el siglo XIX, cuando descubrieron que los cuerpos descompuestos habían dejado huecos en la roca volcánica endurecida. Al llenar estos espacios con yeso, se revelaron las formas exactas de las víctimas, conservando hasta el más mínimo detalle de su postura y expresión. En el Jardín de los Fugitivos, un hombre se ve protegiendo con su cuerpo a un niño, mientras otro se agazapa, cubriéndose la cara con las manos,
como si tratara de escapar de la realidad que se le venía encima. Lo que hace que este hallazgo sea tan potente es la sensación de inmediatez, de que uno puede escuchar los gritos, sentir el calor abrasador y la desesperación de esos últimos momentos. Este rincón de Pompeya se ha convertido en una especie de memorial natural, donde la vida ha regresado a través de la vegetación, pero donde los moldes de yeso permanecen como testigos mudos de aquella catástrofe. El Jardín de los Fugitivos nos cuenta la historia de una tragedia humana, una que se siente profundamente personal, como si estuviéramos leyendo las últimas páginas de un libro que nunca termina. Número 8. El hombre del caballo. La tristeza de los animales nobles. En una villa de Pompeya, los arqueólogos desenterraron algo inesperado, los restos de un caballo de pura sangre, aún atado en su establo. Este descubrimiento fue particularmente impactante, ya que hasta entonces nunca se habían encontrado restos de caballos en tan buen estado de conservación en la ciudad. La villa, que pertenecía a un pompeyano de alto rango, contenía también fragmentos de arneses y sillas de montar adornadas con madera y bronce, indicando que estos animales eran cuidados y apreciados por su noble linaje. Los arqueólogos lograron crear un molde de yeso del caballo, revelando la postura en la que quedó atrapado cuando la ceniza caliente cubrió Pompeya. Su pequeño tamaño en comparación con los caballos modernos sugiere que era una raza pura de la época, uno de los tesoros que su dueño intentó preservar hasta el último momento. Sin embargo, al parecer, cuando el desastre golpeó, la rapidez de la erupción no le dejó tiempo para liberar a su compañero de 4 patas. Es fácil imaginar la escena: un noble intentando huir con su familia, echando una última mirada a su fiel caballo, con la esperanza de volver por él. Pero la ceniza cayó demasiado rápido, y tanto el hombre como su montura quedaron atrapados para siempre bajo la nube negra. El descubrimiento de este caballo y su arnés decorado nos permite vislumbrar un vínculo entre humanos y animales que trasciende los siglos, mostrando cómo incluso en los momentos más oscuros había aquellos que intentaban proteger a los seres que amaban. Este caballo, congelado en el tiempo, es una prueba de la lealtad mutua que existió entre los antiguos romanos y sus compañeros animales. Número 9. Las paredes que hablan. Grafitis en la ciudad de la ceniza. Las calles de Pompeya no solo estaban llenas de vida antes de la erupción, sino que también estaban plagadas de mensajes en las paredes, como una antigua versión de las redes sociales. Los arqueólogos, al excavar las ruinas, se toparon con numerosos grafitis que ofrecían una ventana a los pensamientos más personales, deseos y hasta humor de los pompeyanos. Desde confesiones de amor hasta chistes vulgares, las paredes de Pompeya revelaban un mundo mucho más cercano al nuestro de lo que podría pensarse. Entre los mensajes más comunes, se encontraban simples anotaciones del estilo «Fulano estuvo aquí», pero otros eran mucho más jugosos. Algunos dejaban claras indirectas como «Epafra, te has vuelto calvo» o «Epafrodito se gastaba todo su dinero en prostitutas», mostrando que el sarcasmo y la burla también formaban parte de la vida cotidiana en la antigua Roma. Los arqueólogos también encontraron mensajes que expresaban amor y anhelos, como una inscripción que decía «Estoy embarazada de Atimato», dejando constancia de que las historias de amor y de enredos ya formaban parte del paisaje de Pompeya. Sin embargo, no todo era burla y humor. También se encontraron reflexiones filosóficas y pensamientos profundos sobre la vida, que ahora, siglos después, parecen más valiosos que nunca. Las paredes también albergaban anuncios públicos y llamados a eventos, como la apertura de una nueva taberna. Es fascinante imaginar que los habitantes de esta ciudad se detenían a leer estos mensajes, intercambiando opiniones sobre los últimos chismes y reflexiones filosóficas en los pasillos de su vida cotidiana. Este hallazgo de grafitis nos muestra que, aunque el tiempo y la tragedia los hayan separado de nosotros, los pompeyanos no eran tan diferentes de los humanos modernos.
De alguna forma, dejaron su marca en el tiempo, no solo a través de grandes obras arquitectónicas o esculturas, sino también en la sencillez de un mensaje garabateado en una pared. Es como si hubieran querido decirle al futuro: fuimos como ustedes, con nuestros sueños, nuestras bromas y nuestros problemas. Los grafitis de Pompeya son una conexión tangible con el alma de la ciudad, un eco de las voces que quedaron atrapadas bajo la ceniza. Número 10. El pan del olvido, panaderías y panes carbonizados. Cuando pensamos en el impacto de la erupción del Vesubio, es fácil imaginar el caos y la destrucción, pero uno de los hallazgos más curiosos que nos acerca a la vida cotidiana de los pompeyanos es el descubrimiento de panes carbonizados en las panaderías de la ciudad. En una de estas panaderías se encontraron alrededor de 80 panes que habían quedado olvidados en el horno en el momento en que la catástrofe golpeó. Los panes, preservados por la ceniza, nos han dado una idea detallada de cómo era la vida antes de que el desastre lo cubriera todo. Las panaderías de Pompeya eran un negocio próspero. La más grande de ellas estaba equipada con varios molinos, una amasadora y un enorme horno capaz de producir hasta 2000 panes al día. El pan era un alimento esencial para los pompeyanos, considerado símbolo de fertilidad y prosperidad. Los arqueólogos han descubierto que los panes eran redondos, de unos 25 centímetros de diámetro y pesaban alrededor de 580 gramos. Algunos de ellos tenían cortes en la parte superior para facilitar su división y en ocasiones se decoraban con frutas secas o semillas. Uno de los detalles más sorprendentes fue encontrar un pan en el horno que había quedado atrapado justo antes de la erupción, como una fotografía en blanco y negro de un momento cotidiano congelado para siempre. Esto nos permite imaginar la escena. El panadero que había colocado el pan en el horno, esperando sacarlo para venderlo a sus clientes habituales. Tal vez un olor delicioso impregnaba la panadería, mezclado con la inquietud por los temblores que anunciaban la tragedia que se avecinaba. Este descubrimiento no solo es interesante por su carácter único, sino porque nos permite visualizar cómo era la vida cotidiana en Pompeya, desde la preparación del alimento más básico hasta la importancia de la panadería como punto de encuentro en la ciudad. El pan carbonizado, que fue víctima de la misma catástrofe que los pompeyanos, es ahora una reliquia de la vida que quedó atrapada en el tiempo. A través de esos panes olvidados, podemos saborear un poco de la vida y la rutina de una ciudad que desapareció en un instante, pero que aún nos habla desde las profundidades de la historia. Número 11. La Villa de los Misterios. Ritos y secretos insondables. Entre las ruinas de Pompeya, hay un lugar que guarda un aura especial, casi mística, la Villa de los Misterios. Esta villa, encontrada a las afueras de la ciudad, es famosa por los frescos que decoran sus paredes, frescos que relatan escenas enigmáticas que han desconcertado a arqueólogos e historiadores desde su descubrimiento. En una sala particular de la villa, las paredes están adornadas con una secuencia de 12 escenas que representan lo que parece ser un ritual de iniciación al culto del dios Dionisio, el dios del vino y el éxtasis. Los frescos, que cubren una longitud de 17 metros y se elevan a 3 metros de altura, muestran a una mujer joven que parece ser la protagonista de una ceremonia misteriosa, acompañada de figuras mitológicas y sacerdotisas. Los colores vivos y la complejidad de las escenas sugieren que esta habitación fue un lugar especial, dedicado a la realización de ceremonias privadas. Entre los personajes representados se encuentra Sileno, compañero de Dionisio, así como figuras que parecen sufrir y gozar en un estado de trance. La Villa de los Misterios ha sido el origen de muchas teorías. Algunos creen que las escenas muestran un rito de paso para las mujeres romanas, una especie de ceremonia de iniciación en el culto dionisíaco que podría incluir elementos de trance y éxtasis. Otros sugieren que podría tratarse de un ritual secreto reservado para los miembros de la aristocracia.
Lo cierto es que la naturaleza de estas ceremonias sigue siendo un enigma, lo que le otorga a la villa un aire de misterio que perdura hasta hoy. Recorrer las habitaciones de la Villa de los Misterios es como adentrarse en un sueño antiguo, donde la frontera entre lo sagrado y lo profano se desdibuja. La villa, con sus frescos místicos, es una puerta abierta a los secretos de una cultura que desapareció, pero que nos dejó sus huellas en forma de arte y rituales. Los pompeyanos que participaron de estas ceremonias nunca imaginaron que sus ritos quedarían expuestos a los ojos curiosos de un futuro tan lejano. Ahora, la Villa de los Misterios nos invita a especular sobre la vida espiritual de una ciudad que nunca dejó de esconder sus secretos.